Porque cuando usted invierte, hermano, el crecimiento espiritual es intencional, ¿sí? Salmos, vamos a ir al libro de Salmos, hermanos, amén. El libro de Salmos está catalogado o caracterizado por sus palabras y todos los ejemplos, las hipérboles que usa, las comparaciones que usa, las alegorías, hermanos, amén, que usa el libro de los Salmos. Está catalogado entre los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares están caracterizados como libros poéticos. Allí usted va a encontrar, hermanos, amén, un lenguaje antropomórfico. Qué difícil las palabras que usa el pastor, hermano, ¿no? El lenguaje antropomórfico es un lenguaje en donde todo el tiempo está haciendo comparaciones y está haciendo comparaciones ¿por qué? Porque Dios es tan infinito, hermanos, que nuestra mente finita no puede, hermanos, pensar en ese Dios porque aún dice que Él habita en una luz inaccesible. Hay cosas que no tenemos el acceso con nuestra mente. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de la palabra empieza a dar ejemplos. Entonces usted va a encontrar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, hay un castillo, no. Eso está hablando de la protección que Dios nos da. También habla de las alas del Señor, también habla de los ojos de Dios, habla del dedo de Dios la Biblia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Salmos está caracterizado como un libro poético y usa este tipo de lenguaje, ¿sí? Salmos capítulo 77, vamos a leer allí 2 versos, 3 o 4 o 5, no sé, lo que Dios diga. Algunos me están prestando atención, otros todavía están buscando. Salmos capítulo 77, versículo 10 en adelante. El que lo ha encontrado puede decir amén. Si no, acá tenemos, gracias a Dios, que Dios nos bendice, hermano. Que Dios nos bendice mucho a nosotros. Tenemos acá la pantallita, Salmos capítulo 77, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios: dije, enfermedad mía es esta. Y lo quiero leer también de acá. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria, diga memoria, diga memoria, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Siguiente verso, dice: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo, diga memoria, de tus maravillas antiguas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Verso 12. Meditaré, diga meditaré. Meditaré en todas tus obras, diga, y hablaré. No, pero hable. Diga, hablaré de tus hechos. Lo leemos una vez más. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Cuántos tienen un aplauso al Señor por esta hermosa palabra? Oh, hermano, si usted le va a dar aplauso para mí, así está bien, pero si lo tiene que hacerlo para Dios, hágalo con más ganas, hágalo con más fuerza. Mira el que tiene al lado y diga, acordate de las obras de Dios. Pero dígalo como que tiene memoria, hermano. Acordate de la obra de Dios. Hermanos, este salmo expresa un sentimiento de incertidumbre, hermanos. El Salmo 77, hermanos, está expresando que el salmista Asaf, quien escribe esto, que es un músico del tiempo de David, él está teniendo dudas y no está teniendo dudas de sí mismo. Fíjese que él está teniendo dudas del poder de Dios. Cuando usted lee el contexto en el que se encuentra el Salmo 77, usted se va a dar cuenta que el salmista empieza a dudar del poder de Dios. Está viendo que hay situaciones, hermanos, que se están saliendo de control y situaciones que se le escapan de las manos al salmista. Hay situaciones que se empiezan a escurrir sobre los dedos. Él está sintiendo que la fidelidad de Dios y el poder de Dios se han debilitado.
Él está pensando que hay cosas que Dios no está contestando. Él está viendo y está expresando su angustia y confusión ante la aparente ausencia del Dios que todo lo puede. Él está viendo que su alrededor se está cayendo todo a pedazos, que la dificultad se está apoderando de la familia. Él se siente abrumado por la tristeza, hermanos, lo que genera dudas del poder de Dios. Él está dudando y está teniendo una aparente ausencia del Dios que todo lo puede. Él está sintiendo que su Dios está en silencio. Él está sintiendo que su Dios no está abriendo puertas. Y le digo algo, hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos en esta tarde-noche. Todos hemos tenido momentos en donde sentimos esa aparente ausencia de Dios. Sentimos que nuestras oraciones llegan al techo y vuelven sin ninguna respuesta. A veces estamos orando y estamos fervientemente orando y ayunando y parece que las oraciones llegan al techo, golpean el techo y vienen sin ninguna respuesta. En donde intentamos y no vemos resultados, estamos enfocándonos, pero quizás no vemos resultados. Las situaciones se salen de control de nuestras manos y llega a nosotros la incertidumbre, llega la duda del poder de Dios, de que si verdaderamente Dios nos estará mirando o estará ignorando nuestras peticiones. Llegamos al punto de dudar del poder de Dios y llegamos a pensar que Dios está ignorando todas nuestras peticiones. De hecho, creo firmemente que mucho de que lo que nosotros hemos sentido en esos sentimientos enojo, ira, porque Dios no contesta. Hemos llegado a quejarnos al tal punto que ha sido expresado a través de la rabia. De por qué Dios no me bendice, de por qué Dios no está conmigo, de por qué Dios no me abre las puertas. Nos quejamos a tal punto que expresamos la ira de nuestro corazón. Sentimos que Dios no está y hay una aparente ausencia de Dios en donde nos sentimos confundidos, alterados, nos ponemos inquietos, no podemos dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque a ese Dios que le adoramos, a ese Dios que bendecimos, a ese Dios que le creemos, a ese Dios de donde nos arrodillamos, aparentemente se encuentra ausente. Dios pareciera que está haciendo silencio y nos hacemos preguntas, hermanos, si Dios nos está escuchando. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿A cuántos le ha pasado esto en algún momento? Que hemos estado orando y decimos, ¿será que Dios le contesta a todo menos a mí? Aquel es el favorito de Dios, pero a mí Dios no me contesta. Hacemos oraciones y nada está pasando. ¿Sabrá Dios lo que yo necesito? Y en vez de esas preguntas, aclararnos nuestras dudas, al contrario, nos hacen crecer en la incertidumbre, nos hace crecer en los problemas. Esas preguntas empiezan a tal punto a invadir nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente, que llegan a convencernos de que Dios no nos está escuchando, de que Dios no quiere saber nada con nosotros, de que Dios nos ha cerrado las puertas. Pero el sabio Job dijo, Señor, yo cuando oro, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, si no hay un pensamiento que se esconda de Él, ¿qué te hace pensar que Dios no está presto a escuchar las oraciones que haces en esta iglesia? ¿Qué te hace pensar que Dios no está escuchando lo que estás haciendo con tu vida, mi hermano? Allí estaba el salmista Asaf en plena incertidumbre, hermanos, pero después de haber asistido, hermanos, allí, él estaba en el templo y hasta muchas veces nosotros nos preguntamos, estando en el templo, nos empezamos a preguntar, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia si Dios no está respondiendo las oraciones que hago? ¿Qué sentido tiene ir a la célula si Dios no está haciendo su obra en mí? ¿Qué sentido tiene ir tanto a la oración? ¿Qué sentido tiene ponerme en las manos de Dios? ¿Qué sentido tiene servir al Señor si Dios no está haciendo nada? Asistimos a la célula y todo eso cambia. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos los testimonios y escuchamos que Dios está haciendo milagros y escuchamos que la oración está teniendo sentido, ¿saben qué? Todo cobra sentido alrededor, porque Dios está en completo y absoluto control de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Es por eso
que en ese momento el salmista empieza a ver la condición de su corazón. Empieza a entrar la duda, hay una aparente ausencia de Dios y todos nosotros hemos vivido eso. Pero en un momento, ¿saben lo que hace el salmista? Y es el primer punto que quiero remarcar en esta hora. Porque hay un punto que remarcar. Pasamos la vida, hermanos, conformándonos con una mediocridad espiritual. Pasamos nuestras vidas de cristianos conformándonos con el trabajito que Dios nos ha dado, conformándonos con la vida que nosotros tenemos. ¿Y saben qué? Dios nos ha llamado a más. Dios sí quiere contestar la oración que tú estás haciendo. Dios sí quiere bendecir tu vida. Dios sí quiere bendecir tu familia. No te conformes con un poquito. Dios tiene más para nuestros corazones y para nuestras familias, hermanos. ¿Habrá alguien que lo crea conmigo en esta hora? Entonces, el primer punto que el salmista hace, miren, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Enfermedad mía es esta. ¿Saben? Le digo, hermanos, el primer punto para hacer crecer nuestra fe, para desarrollarnos en la vida cristiana es reconocer mi pecado. Poco amén aquí. El primer punto, hermanos, para tener una vida próspera y para tener una vida de ganancia en Dios, ¿saben cuál es lo que tenemos que hacer? Una disciplina a la cual nos tenemos que acostumbrar es reconocer mi pecado. Porque el salmista, hermanos, empieza a reconocer lo que le está pasando, que es una enfermedad propia. Le está pasando cosas a él. Entra en un estado de reconocimiento de todo lo que le está pasando. Y hermanos, fíjese que él no está echándole la culpa a externos. No está culpando, ay, es la vida que me tocó. No le echa la culpa a la familia que le tocó. Él no le está echando la culpa a todo a su alrededor. No está culpando a nadie más. Él se mira retrospectivamente y está diciendo, aquel no tiene la culpa, mi familia no tiene la culpa, enfermedad mía es esta. ¿Saben qué, mi hermano? Cuando alguien reconoce el pecado y deja de echarle la culpa a los demás, deja de echarle la culpa de la familia que viene, hermano, Dios no está teniendo en cuenta esas cosas. Si vos te pones en las manos del Señor, a Dios no le importa de la familia que has venido, no le importa lo que está pasando externamente. ¿Saben qué? Dios está preocupado por nuestro corazón. Es tiempo de que empecemos a reconocer nuestros pecados delante de Dios y decir, mi pecado no te encubrí y mi pecado fue perdonado. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir la vida sin confesar pecados delante de Dios y vivimos echándole la culpa al mundo, que me pasa esto, que no cambia, que aquel no cambia. Y Dios está diciendo, ¿y vos cuándo vas a confesar tus pecados? Es tiempo de que empecemos a confesar nuestros pecados delante de Dios. No podemos vivir como si fuésemos perfectos delante de la presencia del Señor. Hermano, llega a la iglesia y arrodíllese, pídale perdón al Señor. Muchos llegan a la iglesia y están en la expectativa a ver de qué va a pasar el día de hoy. Les voy a enseñar algo. Llega a la iglesia, somos una iglesia de 3 años y ya me puedo dar el privilegio de enseñar esta cosa. ¿Saben qué? Cuando llega a la iglesia, no solamente charle con sus hermanos, llega a la iglesia y arrodíllese delante del Señor y dígale, Señor, hoy he venido a buscar tu perdón. Te pido perdón porque he hecho esto. Te pido perdón porque tengo esto en mi vida. Empiece a confesar su pecado delante de Dios y se cumplirá la palabra de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no quiero vivir una vida de miserable. Yo quiero alcanzar misericordia delante de Dios. Yo no quiero vivir una mediocridad espiritual. Quiero alcanzar misericordia delante de Dios. Pero muchos se acostumbran a vivir delante de Dios como si fueran perfectos. Llegan a la iglesia y parece que no tienen nada. Llegan a la casa del Señor, se arrodillan delante del Señor y parece que no tienen nada. No tienen ningún pecado en su vida. No tienen ningún mal hábito en su vida. ¿Saben qué? El salmista David decía en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El poder de confesar nuestro pecado delante de Dios traerá restauración
restauración familiar, traerá avivamiento espiritual a nuestra vida y por sobre todas las cosas traerá prosperidad. Pero algunos por miedo no hablan con Dios de lo mal que están interiormente. Y Juan decía, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda la maldad que tenemos. Habrá alguien que esté diciendo, sí, pastor, yo quiero confesar mis pecados delante de Dios. El que confiesa sus pecados, hermanos, es alguien que teme mucho a Dios. No se acostumbre a acercarse delante de Dios como que nada pasa. Usted ve cosas que no tiene que ver. Usted escucha cosas que no tiene que escuchar. Nos metemos en conversaciones que no nos tenemos que meter. Hermanos, ¿saben qué? Juan decía, si confesamos nuestros pecados. Le voy a decir algo, Señor, así nos acercamos muchas veces y esto se lo estoy enseñando porque la iglesia tiene que crecer y madurar espiritualmente. Saben que muchas veces nos acercamos al Señor y decimos, Señor, perdona nuestros pecados y arrancamos a orar. No, hermanos, le voy a decir algo. Usted llame el pecado que tiene por su nombre. Voy a repetir eso porque hay alguien que no me escuchó. Llame los pecados que usted va a confesar por su nombre. Señor, dije palabrotas que no tenía que decir, porque muchos Dios le ha cambiado la vida, pero no le ha cambiado el lenguaje todavía. Señor, perdóname que este día dije muchas malas palabras. Vete y no peques más. Tratemos de acostumbrarnos a no confesar los mismos pecados todos los días. Tratemos de cambiar nuestra vida de pecado delante de Dios. Confesamos los pecados, le decimos, Señor, escuché cosas que no tenías que escuchar, me metí en esta conversación que no me tenía que meter. Perdón por mi habladuría, perdón por mis malos pensamientos. Hay todo perfecto acá. Perdón por mi mala conducta, porque eso también es pecado. Perdón por eso. ¿Saben qué? Cuando empezamos a llamar a nuestros pecados por su nombre, Dios sabe las cosas que nosotros queremos cambiar. Porque si no nos acostumbramos a orar para cambiar nuestro pecado y para cambiar nuestra naturaleza, lo que Dios va a mirar en nosotros es que no tenemos la intencionalidad espiritual para cambiar esas cosas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Ay, pastor, ¿estás llamando pecado? Pecado. Sí, hermanos, no reemplacemos y no romanticemos el pecado en nuestras vidas. El pecado para Dios es pecado y punto. Y el alma que pecare no prosperará. Y el que encubre sus pecados no prosperará. Le digo, hermano y hermana, quiero ser pastor y yo quiero tener una vida gloriosa delante de Dios. Usted quiere ser hijo de Dios, quiere ser líder, quiere crecer en la mano del Señor, quiere prosperar en la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Deje de encubrir su pecado, póngase a cuentas con Dios, porque cuando mire para atrás va a decir, le he dado mi pecado al Señor, le he confesado mi pecado al Señor, mi alma ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi familia ha cambiado. Muchas de las cosas que nosotros tenemos cerrada la puerta es a causa del pecado que cargamos y que no confesamos. Pero desde hoy en adelante usted se va con una enseñanza a decirle al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y empiece a ponerle nombre a todo pecado y va a ver cómo su vida empieza a prosperar, cómo sus hijos empiezan a tener sentido en la iglesia, cómo la familia empieza a restaurarse. ¿Por qué? Porque la confesión de pecados también trae avivamiento, porque le está diciendo a Dios que hay un corazón arrepentido, un corazón humillado, y esos corazones Dios no los desprecia, al contrario, Él los atrae a su presencia. Hermanos, es importante confesar pecados. Pastor, la palabra pecado es muy fuerte. Llegó el predicador un día a una iglesia y no me mire así, hermano, porque usted tiene que aprender. Sí, el mensaje es fuerte, pero le digo, hermano, si usted se acostumbra a vivir una vida de pecado, va a vivir como decía mi abuela, en la cochina miseria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi abuela decía, este está en la cochina miseria. Y sí, porque vivía en pecado. Entonces, cuando una persona está en pecado, se acostumbra tanto. ¿Saben qué pasa? Hay diálogos que no tienen que haber. La paz no reina en la casa. Siempre está la discordia. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. ¿Cuántos están aprendiendo acá? El pecado oculto lo que hace es que le abre la puerta a Satanás.
En ocasiones el apóstol Pablo dijo, no deis lugar al diablo. ¿Saben qué? Cuando nosotros le damos ese lugar al diablo, el diablo tiene de dónde agarrarse de nosotros. Pero si hay alguien que cierra todas las puertas, el diablo no tiene cómo entrar a nuestras vidas, hermanos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Un predicador llegó a una iglesia anglosajona, un predicador yanqui se puso a predicar. ¿Y saben qué? El pastor que estaba sentado, el dueño, el pastor que pastoreaba esa iglesia, ¿saben qué empezó a hacer? Lo empezó a tirar del saco. Porque el pastor estaba predicando sobre el pecado, estaba predicando sobre el arrepentimiento. ¿Saben qué hizo el pastor que estaba predicando? Lo miró y le dijo, no prediques la palabra pecado. Decí desviaciones naturales, decí malos hábitos. Le dijo, espérenme un poquito, le dijo el predicador de Estados Unidos. Lo miró al pastor y le dijo, espérenme un poquito, vamos a cantar unos coritos a Dios en medio de la predicación. En medio de la predicación el pastor se fue a la farmacia de enfrente, compró un tarrito de veneno. Lo trajo delante del pastor y le dijo, pastor, tómese una píldora de estas. No, es veneno, dijo el pastor. ¿Saben qué le dijo? ¿Qué hizo el predicador de Estados Unidos? Agarró la etiqueta, la cambió, le puso un nombre, pastillas de menta. Tómasele ahora estas pastillitas. No, sigue siendo veneno. Bueno, no me diga que no predique en contra del pecado. El pecado sigue siendo pecado por más que le cambies el nombre, por más que lo romantices en tu vida. Dios sigue siendo Dios, el pecado sigue siendo pecado, pero Jesucristo sigue perdonando los pecados de sus hijos. ¿Saben qué? Es tiempo de confesar los pecados delante de Dios. No le tengas miedo a decirle tu pecado al Señor. Dios no quiere que cambies la etiqueta de tu pecado, al contrario, quiere que se lo confieses para Él perdonarte, hermanos. Porque muchos piensan que yo estoy predicando este mensaje para condenar y le digo, no. Yo estoy predicando este mensaje porque necesitamos ser perdonados por Dios. De nada sirve venir a la iglesia y tener mi pecado oculto. De nada sirve venir y levantar mis manos y tener mi pecado oculto. De nada sirve hacerme el cristiano acá en la iglesia y tener pecados ocultos. No, Dios no respalda ese tipo de vida. Dios no está con ese tipo de personas. El tipo de personas que aman al Señor, ¿saben qué? Se empiezan a negar, se empiezan a cortar las cosas. ¿Por qué? Porque quieren honrar a Dios. ¿Y saben qué? Nuestras vidas han sido creadas para alabanza de su nombre. Y si hay pecado, no puede, hermanos, prevalecer las tinieblas con la luz. Y le digo algo, iglesia, queremos ser luz en medio de un barrio lleno de pecado. ¿Saben qué? Tenemos que limpiarnos de toda maldad, porque si nosotros confesamos, Él está dispuesto a perdonarnos todavía. No tengas miedo, no tengas temor de acercarte a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy pecando de esta manera, límpiame, Jesús. ¿Por qué? Porque no confesamos. Le echamos la culpa a los demás de nuestros propios pecados y empezamos a echarle la culpa a medio mundo y nada. El Señor está diciendo, hacete cargo de tus cosas. El salmista decía, empecé a mirar y empecé a dudar. La incertidumbre se apoderó de mi corazón y empecé a dudar. Empecé a mirar para los costados y había una aparente ausencia de Dios. Pero Él miró retrospectivamente y dijo, no tiene la culpa Dios, no tiene la culpa mi familia, no. Enfermedad mía es esta. Me tengo que hacer cargo de mis pecados. Diga conmigo, reconocer mi pecado. ¿Cuántos van a reconocer pecados en esta noche? Yo le digo, hermanos, cuando nos acercamos acá delante del altar de Dios, hay algunos que les cuesta venir, hay algunos que les cuesta llegar. Yo le doy un ejercicio, venga acá con sus pecados delante de Dios, dígale, Señor, tengo este pecado en mi vida, ¿cómo cambiarlo? Tengo este pecado en mi vida, te lo confieso. Tengo este pecado en mi corazón, te lo confieso. Va a ver cómo Dios, es que Dios no puede rechazar una oración así. De hecho, es la naturaleza de Dios que se hace presente delante de esa oración. ¿Por qué? Porque hay un pecador arrepentido. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Ese es el primer punto, reconocer mi pecado. Segundo punto, hacer memoria del poder de Dios. El primero, yo reconozco. Enfermedad mía es esta. He reconocido que estoy en pecado. He reconocido que es mi enfermedad. He reconocido que lo que me pasa es personal. ¿Saben qué, hermanos? A veces le echamos la culpa a tantas personas. ¿Vieron cómo estaba ahí Silvia Zuller? Esto es un testimonio fresco. Silvia Zuller, el Chiche Hemblu le dijo, tenés problemas con tus padres, tenés problemas con tus hermanos, tenés problemas con tu vecino, tenés problemas en el trabajo. ¿No pensarás que el problema sos vos? No.
No se hacía cargo de lo que le estaba pasando, hermanos. ¿Saben qué? Tenemos que dejar de culpar a las cosas de afuera y empezamos a hacer cargo de lo que nos pasa interiormente. Porque cuando el Señor hace interiormente las cosas, se van a notar exteriormente. Es tiempo de confesar nuestros pecados. Segundo, reconocer hacer memoria, del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Recordad las obras del Señor. Escuche, verso 11. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. ¿Quién se acuerda de los milagros que Dios ha hecho en la vida personal de cada uno de nosotros? Porque uno de los ejercicios más fuertes para nunca apartarse de la presencia de Dios, ¿saben cuál es? Lo que Dios hizo un día en su vida. De cómo Dios lo conquistó la primera vez que lo conquistó. Cuando usted venía a la iglesia y no era para figurar. Cuando usted venía a la iglesia y no era para nada más que recibir de la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito en mi vida. Cuando no había milagro que contar, cuando no había nada que contar. ¿Y saben qué? Llegaba a la iglesia con una necesidad. Nadie lo motivaba exteriormente. Había algo interiormente que lo motivaba. ¿Saben qué? Ese es el mejor motor que podemos tener. La enfermedad de la que Dios me ha sanado, el cáncer que Dios me sanó, el tumor que Dios me sanó, los problemas de los cuales Dios me sacó, las adicciones que Dios limpió en mi vida. ¿Saben qué? No hay mejor motor que ese y decir: yo me acuerdo cuando el Señor me limpió la primera vez. Nadie daba ni 2 pesos por mí, pero el Señor sí tuvo memoria de mí. Nadie quería y creía que yo me iba a sanar, pero Dios sí me iba a sanar. No hay mejor motivación que esa para llegar a la casa de Dios y decirle: Señor, nunca me voy a olvidar de lo que has hecho en mi vida, Jesús. Pero muchos se olvidan de hacer memoria de las cosas del Señor. Muchos se olvidan de hacer memoria de las obras de Dios en su vida. Algunos venían solos a la iglesia, hoy están acompañados por su familia. Algunos venían enfermos a la iglesia, hoy vienen, pero vienen sanos. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso nunca debemos olvidarnos las obras que Dios hace con nosotros. Eso debe ser motivación basta para que podamos llegar a los pies del Señor y decir: Señor, me voy a dejar de tantas tonterías, me voy a dejar de pensar en cosas frívolas y apáticas y voy a hacer memoria de todo lo que has hecho en mi vida. ¿Saben qué? Cuando miramos atrás y miramos y decimos: Dios me ha sanado mi familia, Dios me ha sacado de las cosas, no hay motivación más grande que esa y decir: he llegado a la iglesia con una necesidad y eso va a ser por el resto de mi vida. Llegar a la casa de Dios no porque quiera algo material, sino porque lo necesito a Él, hermano. Eso debe ser motivación suficiente para estar en los pies del Señor Jesucristo. Una vez confesado su pecado, el salmista dice: me acordaré de las obras del Señor, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras. Una vez confesado su pecado, el salmista ya no impregna su mente de recuerdos negativos, ya no está pensando en la ofensa de la semana pasada, no está pensando en vengarse de quien un día le hizo mal. No hay duda del poder de Dios, ya no cree en un Dios ausente o aparentemente ausente. No, su memoria se empieza a impregnar de ideas cargadas de fe, de pensamientos llenos de convicción. Empieza a recordar los milagros que Dios había hecho anteriormente. Le digo algo, hermanos: a Dios no le gusta que vivamos de victorias pasadas, pero sí está interesado en que recordemos las victorias que Él nos ha dado. Voy a repetir eso. Dios no está interesado en que nosotros vivamos de victorias pasadas. ¿Vieron los que viven de victorias pasadas? Yo escucho mucho a esos cristianos. Yo antes cuando servía al Señor de esta manera. Yo antes cuando entregaba a Dios esto. Yo antes cuando hacía aquello. Yo antes. Viven de victorias pasadas. Y Dios no está interesado en que vivamos de victorias pasadas. Él está interesado en que vivamos de victorias presentes, pero siempre recordando nuestro pasado. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Está interesado en que recordemos nuestro pasado. ¿Saben por qué? Porque eso nos hace saber de dónde Dios nos ha sacado. Y el salmista, hermanos, empieza a recordar los milagros que Dios ya había hecho.
De hecho, salta la idea del Salmo 44 cuando los padres le contaban todo a sus hijos de lo que Dios había hecho en el desierto, de cómo Dios con una nube proveedora le había dado pan, de cómo Dios con la columna de fuego lo protegía del frío de la noche, de cómo Dios en el día los protegía y los cuidaba. Estaba, hermano, esa idea en su mente. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entonces allí Asaf empieza a recordar de cuando David era un simple niño y con una honda mató a Goliat, cuando él empezó a escapar y le empezó a dar victorias. ¿Por qué? Porque eso era de generación en generación, se iba contando. No era que tenían solamente algo escrito, no. Ellos sabían las cosas de memoria. En su memoria estaban grabadas todas las cosas que Dios había hecho en el desierto, las cosas que Dios estaba haciendo en el presente. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado que vivamos de las victorias pasadas, sino que las recordemos para decirle, así como la semana pasada, así como el tiempo pasado, así como el año pasado, yo pude abrirte una puerta de bendición. ¿Qué te hace pensar que hoy no te puede abrir otra puerta de bendición? Si Dios ya te ha sanado antes, Dios te puede sanar nuevamente. Si Dios te ha restaurado antes, Dios te puede restaurar nuevamente. Si Dios te ha dado milagros anteriormente, Dios te puede dar milagros nuevamente en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tener memoria. Porque rápidamente la iglesia se olvida de las cosas que Dios hace. Rápidamente la iglesia se olvida de las cosas que Dios hace. Llegan a la iglesia o llegan a los pies del Señor, ¿sabe qué? Con una mente con amnesia. Ya no adoran al Señor como antes. Llegan a la iglesia, se cruzan de brazos con cara, hermanos, amén, como que hubieran comido limón y se olvidan de que cuando llegaban deteriorados con su corazón puesto en las manos del Señor, ¿saben qué? Allí es donde Dios está viendo la ingratitud muchas veces de los hermanos. ¿Saben qué? Como iglesia no quiero ser, hermanos, alguien ingrato. Quiero agradecerle a Dios todo el tiempo los milagros que Dios ha hecho en mi vida. La ingratitud cierra puertas. Voy a repetir eso. La ingratitud con Dios cierra puertas. ¿Por qué? Porque Dios ve que no estás preparado para la plataforma de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Si Dios te bendijo con poco, pero tienes amnesia en tu mente y llegas a la iglesia y ya no adoras como antes, ya no bendices como antes, ya no te entregas como antes, ¿saben lo que va a hacer Dios? No estaba preparado para la bendición que yo le tenía. Entonces empieza a cortar y empieza a cerrar puertas. ¿Por qué? Porque una mente amnésica no recuerda las cosas que Dios hace. ¿Cuántos quieren recordar a Dios las cosas que Dios hace? Le digo algo, hermanos, a veces Dios tiene que hacernos recordar a nosotros las victorias que nos ha dado anteriormente. Hermano, le voy a decir algo. El salmista David, 1 Samuel capítulo 28, el salmista David viene con hambre. El salmista David viene escapando de Saúl. El salmista David, aquel hombre que había matado a Goliat, ya no es un niño, ya es una persona adulta. Ha levantado a guerreros, ha levantado a personas. ¿Saben qué pasa con él? Empieza a escapar de Saúl y se mete en el templo y sus compañeros vienen con hambre. Se mete en el templo, se encuentra con el sacerdote y le pide panes. Entonces el sacerdote le dice, no tengo pan cualquiera, no tengo pan común, tengo pan de los sacerdotes. Yo te los voy a dar al menos que tus soldados se hayan abstenido de mujeres. Usted me entiende, ¿verdad? Dice que él le da el pan y él le pregunta, porque viene desarmado, él viene escapando, él viene corriendo, él es un desertor, él es un traidor porque ha traicionado al rey Saúl. Él no es cualquier cosa. Hermanos, ¿y saben qué pasa? El rey Saúl no es cualquier cosa. ¿Saben qué pasa? David se presenta delante del sacerdote. Le dice, quiero pan. El sacerdote le da pan. Y él le dice, ¿no tienes un arma por ahí? ¿No tienes algo con que ayudarnos? ¿Sabe lo que hace el sacerdote? Lo mira a David y le dice, David, sí. David se había olvidado. Y escuche, David se olvidó porque había un arma importante en el templo. Pero claro, cuando a David mató a Goliat, ¿saben? Dicen los teólogos e historiadores, dicen que tenía entre 14 y 17 años. ¿Cómo se va a acordar un niño de eso? Todos nosotros nos acordamos, pero para David, por ahí era algo que ya había pasado. Entonces, este hombre se presenta, ya un hombre, siendo un hombre David, se presenta delante del sacerdote y le dice, quiero pan, le da pan. ¿No tienes un arma por ahí que me pueda ayudar? Sí, tengo un arma y es muy importante. Tengo el arma
del gigante que mataste cuando solamente eras un niño. Tengo la espada de Goliat colgada allí como un trofeo en el templo. ¿Saben qué hizo David? Dámela. Y escuchen lo que dice. Dijo David a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni armas. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, el que tú mataste, el que tú venciste, el que tú derrotaste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quiere tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Yo me imagino a David en ese momento escapando en la incertidumbre, en un momento, hermanos, en donde uno piensa que Dios lo abandonó, en donde ¿quién no hubiera pensado que David estaba haciendo la voluntad de Dios? De hecho, si estuviéramos en la historia, hasta hubiéramos pensado que David sí era un desertor, de que David sí era un traidor. Pero ¿saben qué? Ese muchacho estaba escapando de las garras de un rey endemoniado, de las garras de un rey, hermano, que estaba con la envidia en su corazón. ¿Saben qué hace él? Se para y agarra la espada del filisteo Goliat y empieza a recordar de cuántas veces Dios le había dado victorias. Ya no está, hermanos, recordando una incertidumbre. ¿Saben lo que hace él? Está recordando que en un día Dios le dio la victoria y que en este tiempo Dios le puede volver a dar la victoria. Hay alguien que necesita saber en esta noche, hermanos, y traer a la memoria, recordar del poder de Dios, porque le vengo a decir en el nombre de Jesús, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hay alguien en esta noche que necesita saber de que si Dios ya te sanó, Dios te puede sanar nuevamente, de que si Dios ya te restauró, puede restaurarte nuevamente, de que si has estado tirado por el suelo, Dios te puede volver a levantar, hermano. Necesitamos recordar de que Dios sigue siendo Dios y que Él sigue haciendo milagros. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Apláudale y dígale: yo creo que Dios puede volver a hacer el milagro en mi vida. Dios te recordará tu victoria pasada para que te prepares para tu victoria presente. ¿Qué te hizo dudar del poder de Dios? ¿Qué te hizo pensar de que Dios no lo podía volver a hacer? Eso es el segundo punto. Y ya el tercer punto, y quiero cerrar con esto. Primero, reconocer mi pecado. Digas: reconocer mi pecado. ¿Cuántos van a reconocer pecados delante de Dios en esta hora, en esta noche? Levante su mano. ¿Quién va a ponerse en los pies de Jesús y va a decir: yo quiero reconocer mi pecado? Levante su mano, hermano. No tenga vergüenza. Acá necesitamos esto. Hermanos, hacer memoria del poder de Dios. ¿Quién va a recordar el milagro que Dios hizo en su vida? A ver, levante su mano. ¿Quién va a recordar el milagro que Dios ha hecho en su vida? Número 3, y cierro con esto: hablar de sus hechos. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay personas que no hablan de los hechos de Dios, que hablan de los hechos de los hombres. Van a la iglesia o se van de la iglesia y les escuche. Se van de la iglesia hablando de los hechos de los hombres y se olvidan de los hechos de Dios. Ay, diga si le dolió. Se van hablando mal del hermano, se van hablando mal de la iglesia, se van hablando mal del pastor, se van hablando mal del liderazgo, pero se olvidan de hablar de los hechos que Dios hizo con esos hermanos. ¿Saben qué? Mis hermanos tienen muchas palabras, pero ya no hablan del poder de Dios. Hablan del rencor, hablan desde la plataforma del odio, hablan desde la plataforma de la guerra y nunca hablan desde el amor de Dios. Siempre tienen los errores de los demás, siempre tienen las dificultades y las falencias de los demás, pero no dicen cuántas veces Dios la sanó, no dicen cuántas veces Dios lo limpió. ¿Saben qué, mis hermanos y mis hermanas? Tenemos que empezar a hablar cuántas veces Dios ha perdonado nuestros pecados, cuántas veces Dios ha levantado nuestras vidas, cuántas veces Dios ha restaurado nuestro corazón. Me encanta saber, hermano, en la célula, cuando yo llego, mis hermanos, mi hermano Carlos estaba esperando ayer y nos contaba y decía: mi hermana tuvo por 6 años eso, pero llegó a la iglesia y Dios la ha sanado. De esas cosas tenemos que hablar en este tiempo, del poder de Dios sobre nuestras vidas. Habrá alguien que le pueda aplaudir a Dios y decirle: Señor, quiero hablar de tus hechos, quiero hablar de tus obras, quiero hablar de tu poder en mi vida. Vamos a ponernos de pie en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Hablaré de tus hechos. Personas que están comprometidas con hablar las hermosas cosas que Dios ha hecho. Dios te bendiga. Agradezco al Señor por haberte hecho llegar hasta este punto del mensaje
Quiero agradecerte por haberlo escuchado completo. Sé que ha sido una bendición para tu vida, que ha sido una palabra fresca y ungida de parte de Dios, pero quiero que me dejes saber en los comentarios cuál fue el punto más importante o en el punto que vos sentiste que Dios más habló a tu vida. En el de reconocer tu pecado, en hablar de los hechos o del poder de Dios, o también en el hacer memoria de todas las cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Así como fue de bendición para tu vida este mensaje, creo que lo será de mucha bendición para aquellas personas a quienes también se los puedas compartir, familiares, amigos, allegados, conocidos, que sabes que necesitan escuchar este mensaje y que va a ser de mucha bendición para su vida. Quiero invitarte a que si no lo estás, te puedas suscribir a nuestro canal, el cual va a estar enviando una notificación a tu vida cada vez que subamos un mensaje. Todas las semanas estamos subiendo un mensaje con una palabra de Dios fresca y ungida que va a ser de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este canal también con aquellas personas que sabes que le va a ser de mucha bendición. Déjame saber en la caja de comentarios desde dónde nos estás mirando. Dios te bendiga.